Bueno, ¿qué tal? Buen día. Arrancamos con el segundo video de termodinámica y este es el título, termodinámica en la vida cotidiana. Acuérdense que yo les dije que la física es muy linda, la física teórica es hermosa estudiarla, pero si no la aplicamos o no entendemos que nace todo de la naturaleza y del ambiente que nos rodea y de la vida cotidiana, no sirve. O sea, ustedes quedan pensando, bueno, la física está muy linda, pero ¿dónde se aplica? ¿De dónde nace? ¿Cómo explico los fenómenos que pasan en la cocina, en el comedor, en el auto o en la plaza? ¿Sí? Yo siempre les dije que le iba a relacionar todos los temas de la física que vemos, toda la planificación que tenemos en el año, con ejemplos prácticos, donde ustedes ven la física actuando, ¿sí? Entonces, en el práctico, yo les había hablado de algo que era dilatación, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos los cuerpos, ¿sí? Que mediante una fuente de calor, ¿sí? Acuérdense que la fuente de calor es la que le provee energía al cuerpo y por lo tanto ese cuerpo va a aumentar su temperatura, ¿sí? Acuérdense la diferencia en el video anterior entre calor y temperatura y ahí vamos a tener claro el asunto. Entonces, fuente de calor le provee energía al cuerpo y aumenta su temperatura. Al aumentar su temperatura, todos los cuerpos, ¿sí?, se dilatan. Al extraerle calor o bajar su temperatura, el cuerpo se contrae y vuelve a su tamaño normal, ¿sí? La dilatación que puede sufrir un cuerpo puede ser lineal, ¿tá? Por ejemplo, una varilla, como hablábamos de la varilla para acomodar las brasas en el asado, ¿sí?, donde se dilata linealmente, o sea, esa varilla se alarga. No quiere decir que esa varilla tiene un volumen, es un cilindro. También se dilata en forma volumétrica, ¿está? El tema es que la mayor dilatación la sufre en forma lineal, ¿sí? Entonces, tenemos una dilatación que se llama lineal, una dilatación superficial. Cuando el ejemplo más práctico es casi todas las casas, o bueno, la mayoría, tienen techo de chapa, ¿sí? Entonces la dilatación mayor va a ser superficial. A veces ustedes en verano, con el calor que hay acá en Entre Ríos, como siempre en pleno verano hace bastante calor, ¿sí?, elevada temperatura, las chapas esas se dilatan y a la nochecita empezamos a escuchar como ruido, crac, 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 ¿sí? Eso quiere decir que el material chapa, ¿sí?, está bajando su temperatura porque ya no está la fuente de calor que sería el sol, que por radiación elevó la temperatura de la chapa. Entonces la chapa vuelve a contraerse y vuelve a su tamaño normal, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo práctico. El otro ejemplo de dilatación es en las calles. Fíjense que en las calles, en realidad, sacando el tema de las rutas y las autopistas, tenemos como bloques de cemento, ¿sí?, o de hormigón armado, y juntas, ¿tá? Tenemos un pedazo, en una cuadra, por ejemplo, tenemos 3-4 juntas. ¿Qué son estas juntas? Estas juntas son justo de un material que se llama brea. Y fíjense que está el bloque de hormigón, una junta de brea, bloque de hormigón, junta de brea. ¿Qué pasa? Si esta junta de brea no estuviera entre los bloques, el hormigón, al dilatarse en verano, ¿sí?, como quiere dilatarse, no puede dilatarse contra el cordón y se dilata sobre sí mismo. Quiere decir, se levanta. Que pasa en muchísimas calles de muchas ciudades, donde uno está andando por la calle y ve que hay como una lomita. Eso es porque no se tuvo en cuenta la dilatación. ¿Qué pasa con la junta de brea? Llega el bloque de hormigón, tenemos 1 o 2 centímetros de brea y otro bloque de hormigón.
esa brea se dilata muchísimo más más rápidamente que el bloque de hormigón, se dilata antes, entonces permite que los bloques de hormigón se acerquen cuando se dilaten, ¿sí? Y aplasten la brea. Cuando se contraen de nuevo, se abren y la brea vuelve a su lugar, ¿sí? Entonces de esta manera no se producen levantamientos, ni se rompen, ni se rajan, ni se hacen pozos. Por supuesto hay algo que está mal calculado porque en todas las ciudades se rompen las calles, pero bueno, vaya a saber por qué. No es problema nuestro. El otro tema, les puse el ejemplo de las vías de ferrocarril. Ustedes si anduvieron en tren, habrán escuchado el ruido característico ese, bueno, ese ruido característico es que entre las vías de ferrocarril hay un espacio, pero un espacio bastante grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hierro o de acero. Ese hierro o acero, por acción del sol, ¿sí? Por radiación, se dilata. Si yo las tengo juntas, ¿sí? a las vías férreas, van a hacer esto, o se van a doblar, que es el ejemplo de la fotografía que les puse en el trabajo práctico y les pregunté que justificaran la respuesta, qué es lo que pasó con eso. Entonces, si ustedes pueden andar en verano en tren, van a notar que ese ruido no es tan característico, es difícil escucharlo. ¿Por qué? Porque las juntas se dilataron, entonces las ruedas del tren, que son de hierro, están pasando casi por esa diferencia que es muy pequeña. En invierno no se dilatan tanto, ¿sí? Entonces esa diferencia queda y el ruido del tren es el que escuchamos, el famoso ruido que tren, ¿sí? Como el viejo chiste. Ese ruido lo escuchamos más porque hay más separación entre rieles. ¿Está? También les puse el ejemplo de el frasco de conserva o mermelada con la tapa durísima que no hay manera de destaparla. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes la pueden calentar de alguna manera para elevar su temperatura, la chapa de la lata se dilata y queda unas milésimas, bueno, habría que ver cuánto, habría que hacer un estudio, estaría interesante, la tapa de la rosca. Entonces, ahí sí ustedes van a poder desenroscarla, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la dilatación, acuérdense, tiene que haber una fuente de calor por conducción, radiación o convección que le da energía, ¿sí? El calor es una forma de energía, para que aumente su temperatura, por lo tanto, si aumenta su temperatura, todos los cuerpos se dilatan, ¿sí? En general, todos los cuerpos se dilatan, vamos a poner así porque hay casos que no, ¿tá? Pero no importa, en este momento todos los cuerpos se dilatan. Bien, ¿qué pasa en una habitación? En una habitación tenemos diferentes cosas, ¿sí? Vamos a hablar siempre de cosas inanimadas, no del perrito o de la tía que está sentada, ¿sí? Tenemos diferentes cosas. ¿Qué tenemos? Un sillón, ¿sí? En este caso un pizarrón, tenemos la pared, ¿sí? Tenemos de todo, no hay ningún problema, y de cualquier material. Yo el ejemplo se los dije en el salón. Acá tenemos la puerta del salón, entramos, ¿sí? Entran 30 alumnos y el profe. ¿Está? Bien. Están entrando al salón fuentes de calor. ¿Está? Nosotros emitimos calor continuamente. Entonces, están entrando al salón fuentes de calor. El salón, por ejemplo, vamos a suponer, estaba a 17 grados centígrados, ¿eh? Que es una forma de medir la temperatura. ¿Qué pasa con esos 17? Entró 31 personas al salón y esta temperatura se va a elevar. Por ejemplo, vamos a poner 19 grados, ¿sí? Pero se va a elevar por un instante porque acá hubo un movimiento. Imagínense que los 31 somos moléculas que estamos acá adentro tratando de ordenarnos, sentarnos, sacamos los útiles, dejamos las mochilas, todo eso, y en un momento paramos, ¿ah? Y todo queda quieto. Quiere decir que cuando todo queda quieto, ¿ah? Su temperatura vuelve otra vez a la anterior. Eso pasa en todos los ámbitos. Pasa en los motores de los autos, pasa en los salones o pasa siempre con cosas inanimadas.
Esto que pasa, donde vuelve todo a tomar su temperatura de inicio, se llama equilibrio térmico. ¿Está? Todas las cosas vuelven a su estado inicial de temperatura una vez que la fuente de calor, acuérdense que es energía en tránsito, termina de emitir. ¿Por qué es muy importante este equilibrio térmico? Porque siempre, y tienen que tener en cuenta, que un cuerpo de mayor temperatura, ¿sí? Vamos a suponer que este cuerpo está en 30 grados, el calor o la energía en tránsito siempre se va a dirigir, ¿sí?, al de menor temperatura. Por ejemplo, este 18 grados. ¿Está? ¿Hasta qué? Hasta que los dos queden a igual temperatura. A eso se le llama equilibrio térmico. Entonces ustedes me pueden decir, y es totalmente lógico, y se los tengo que explicar, profe, acá tengo una lata, por ejemplo. Profe, mire, yo toco el pizarrón y lo siento con una cierta temperatura, pero toco la lata y para mí está a menor temperatura. Muy bien, la explicación es la siguiente. Esto es madera, mal conductor de calor y mal conductor de la electricidad. Esto es metal, muy buen conductor de calor y muy buen conductor de electricidad. ¿Qué pasa? Mi mano está a una cierta temperatura. Cuando yo toco esto, la transferencia de calor es mínima. Cuando yo toco esto, el metal quiere ponerse en equilibrio térmico con la temperatura de mi piel. Entonces inmediatamente me lo saca mucho más rápido el calor de mi piel que lo que me lo puede sacar la madera. Entonces nos da la sensación de que esto está, vamos a poner la palabra que no existe, pero bueno, que esto está más frío. ¿Sí? Porque ustedes me han preguntado, pero si toco el banco que es de metal y si toco el pizarrón que es de madera, entonces se llama equilibrio térmico, todos están a la misma temperatura, pero este me saca el calor más rápido que el pizarrón. Acá tengo un termómetro, ¿sí?, infrarrojo, para que ustedes comprueben, no sé si se va a alcanzar a ver, pero que si yo apunto al pizarrón en este momento, me está marcando 16 grados 9. Apunto a la pared, 17,4, ¿sí? Apunto a la lata, 17,9, ¿sí? O sea, profe, la lata debería estar más fría. No, la lata está a la misma temperatura que el pizarrón, fíjense, ¿sí? 16,9, 17,5, la lata. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso se llama equilibrio térmico. Todos tienden por este principio, ¿sí?, que es una de las leyes de la termodinámica, después vamos a verla, tienden al equilibrio térmico. Este que estaba en 30 le va a pasar el calor suficiente a este cuerpo para que los dos queden iguales. Acuérdense que siempre la naturaleza va a tender al equilibrio térmico, pero las cosas, los sistemas, ¿sí?, acuérdense que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para un fin determinado. Los sistemas, sistema humano, sistema plaza del pueblo o sistema auto, no importa, van a tender al equilibrio térmico. ¿Pero cómo funcionan? Funcionan por desequilibrio térmico. ¿Está? Si el motor del auto no está suficientemente, vamos a poner la palabra caliente, o a una cierta temperatura que tenga una gran diferencia con el medio ambiente, no funciona correctamente, ¿sí? Los motores de combustión interna de los autos, los motores de combustión externa como las máquinas de vapor, ellos tienen que funcionar en un desequilibrio térmico. Pero la naturaleza, cuando se termina la fuente de calor, que es en el caso del auto es el combustible, ¿sí?, la nafta que ponemos en el tanque, que de su energía potencial y química se transforma en mecánica, cuando se termina eso, apago el auto, inmediatamente la naturaleza, ¿qué va a hacer? Va a equilibrar ese motor, que estaba a una cierta temperatura, con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, es muy importante, y sintetizando, lo siguiente:
salón, equilibrio térmico. Siempre el calor se va a dirigir como energía en tránsito del cuerpo de más temperatura al cuerpo de menor temperatura. ¿Estamos? Acuérdense de las vías férreas, acuérdense de la lata de mermelada y de la brea que habíamos visto con el tema de las calles de la ciudad. También siempre hago una pregunta, ¿sí?, en donde me contestan bastante bien, pero quiero hacérselas. Ustedes están en una parada de colectivo, ¿sí?, pleno invierno, agosto, están esperando el colectivo y están sin guantes, se los olvidaron. Entonces le ponen la mano en los bolsillos, están así, no saben qué hacer. Y algunos hacen así. Pero, ¿por qué hacen así? ¿Por costumbre porque lo vieron? ¿O ahora que lo van a saber por qué hacen así por física? Bueno, fíjense que ustedes están irradiando calor al medio ambiente y el medio ambiente está a mucho menor temperatura. Entonces, de a poco el calor se va a ir yendo y el cuerpo tiene que producir más para tratar de mantener la temperatura. Nosotros somos... el humano mantiene su temperatura, ¿sí? Somos homotermos. Entonces, continuamente tiene que haber producción de algo mediante calorías, que después vamos a explicar todo en otro video, para mantener la temperatura del cuerpo, que más o menos oscila entre 36,5 y 37,1, más o menos, ¿sí?, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Me baja la temperatura, por supuesto, sensación de frío. Froto las manos. Al frotarlas, ¿qué estoy logrando? Que todas las moléculas de la superficie, ¿sí?, entren a excitarse y entren a moverse cada vez más rápido. ¿Se acuerdan en el primer video que yo les dije que donde hay una fuente de calor por fricción, conducción, radiación o convección, las moléculas cuando recibían ese calor empezaban a moverse más rápido? Al moverse más rápido elevaban su temperatura, que esa es la definición de temperatura. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente esto, ¿sí? Un ejemplo de la termodinámica aplicada a la vida cotidiana, ¿sí? Y el último ejemplo que les voy a dar para después irnos a lo que son los ciclos convectivos, cómo se forman las tormentas, y etcétera, etcétera, que voy a armar otro video porque de termodinámica se puede hablar mucho. Entonces voy a tratar de aprovechar esto. Otro ejemplo que les iba a dar es, y se los voy a dejar para ver si me lo pueden contestar, ¿cómo nos vestimos en invierno? ¿Cómo nos conviene vestir en invierno? ¿Nos conviene una remera nada más, o una camisa y arriba una super campera? ¿O nos conviene vestirnos, como siempre les digo, tipo cebolla? ¿Sí? O sea, varias cosas, ¿sí? Y si nos conviene vestirnos tipo cebolla, el por qué, y el que se pone una remera y una super campera, el por qué. ¿Y por qué nos abriga? ¿Por qué nos mantiene el calor? ¿Sí? Porque nos ponemos una campera y nos sentimos muy bien y mantenemos el calor del cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Sí? Eso se los voy a dejar como duda para que ustedes lo puedan responder ahí mismo en los comentarios de los videos, o me lo mandan por los distintos medios que tienen ustedes. Bien, entonces, este es video termodinámica 2, vamos a pasar a otro video más y vamos a seguir hablando de las leyes de la termodinámica, de los ciclos convectivos, ¿sí?, cómo se forman las tormentas y varias cosas más, de la fiebre que les dije, la función de los radiadores, ¿sí? Así que, bueno, vamos a terminar por acá y vamos a seguir con un tercer video. Nos vemos en el próximo video.